Comenzaremos hablando de la corteza cerebral. La corteza cerebral tiene un espesor de 4,5 milímetros en la parte más gruesa y aproximadamente 1,3 milímetros en las zonas más delgadas, y tiene un peso aproximadamente de 580 gramos. Esta corteza cerebral está formada por 6 capas diferentes, en las cuales varían los tipos de células y la cantidad de fibras nerviosas. El nombre de estas capas son: la primera, capa molecular; la segunda, capa granulosa externa; la tercera, capa piramidal externa; la cuarta, capa granulosa interna; la quinta, capa ganglionar; y la sexta, capa multiforme. Cada una de estas capas presenta fibras corticales eferentes y fibras corticales aferentes. Las diferentes capacidades de la corteza cerebral se reparten de un modo más o menos geográfico por su superficie. Así, existen zonas dedicadas exclusivamente a los movimientos voluntarios, zonas dedicadas a la sensibilidad, otras a la visión, etc. La corteza cerebral está dividida en diferentes áreas, una de función motora y otras de función sensitiva. Nosotros nos enfocaremos más en el área auditiva, o también conocida como el área 32. También hablaremos sobre el área visual, o área 17, la cual ocupa la totalidad del lóbulo occipital y se divide de la visión y área de la asociación visual. Y finalmente abarcaremos el tema del área gustatoria, o también conocida como el área 43, que está ubicada en la parte inferior del giro postcentral. Comenzaremos con el área gustatoria, o también área 43. Se localiza en la parte inferior del lóbulo parietal, adyacente a la representación de la lengua, en la corteza somatosensorial. En otras palabras, se ubica en la parte inferior del giro postcentral. Es el área del cerebro que tiene como función
controlar el sentido del gusto. Como parte del sistema gustativo, el área 43 tiene una red de vías y receptores que procesan información del gusto, incluyendo el tipo de sabor e intensidad. Así identificamos los sabores ácido, salado, dulce y finalmente amargo. Los receptores del gusto se encuentran en la boca, sobre todo en la lengua y el paladar blando. Estos receptores del gusto también se localizan en la faringe y en el esófago. Aunque las funciones del área gustativa se encuentren dentro del sentido del gusto, también se encarga de trabajar con otras áreas sensoriales. Por ejemplo, el sistema olfativo, que como sabemos es el encargado de controlar el sentido del olfato. Y en este caso, no solo cómo se prueba, sino en este caso podemos encontrar que también requiere del cómo se huela. En algunos casos, la capacidad de oler puede influir en la intensidad del gusto, es decir, si nos agrada o no el sabor del que estamos disfrutando. En el caso de hablar de lesiones en esta área, encontramos que se producen la falta de sensibilidad gustativa. Por ejemplo, La corteza la auditiva. agencia, Hasta la Primera localizada Guerra en Mundial esta área, solamente se que es conocía la la función de pérdida muy del pocas sentido áreas de del la gusto corteza cerebral, e pero interfiere en esa con época, el disfrute. soldados con heridas de bala en pequeñas zonas del cerebro fueron estudiados sistemáticamente en busca de cambios funcionales cerebrales. También en años más recientes, neurocirujanos y neurólogos han documentado cuidadosamente cambios en la función cerebral ocasionados por tumores u otras lesiones específicas. Los primeros estudios que relacionaron la estructura y la función de la corteza cerebral del lóbulo temporal con la percepción auditiva y con el lenguaje lo llevaron a cabo Paul Broca de 1824 a 1880 y Wernicke de 1848 a 1904. La corteza auditiva constituye el 8% del total de la superficie de la corteza cerebral. Como era esperable, se han identificado notables diferencias estructurales en la corteza auditiva de Brodmann 41 y 42, el cual se ubica en el lóbulo temporal. En la estructura de la corteza auditiva de las distintas especies de mamíferos, estas son patentes incluso entre los primates superiores y los humanos. La localización, el área para la audición se localiza en la mitad de los 2/3 anteriores del lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, concretamente en las circunvoluciones transversas de Hirsch, y además de recibir con la información que le llega desde los oídos y los centros inferiores del cerebro. Esta área también es conocida como el área de Brodmann 41 y 42. Es una subdivisión de la región temporal de la corteza cerebral, comprendiendo el giro temporal transversal anterior.
Estímulos auditivos en la corteza auditiva. Los humanos y los animales, estando despiertos, son capaces de percibir variaciones temporales en los sonidos complejos. Estas pequeñas variaciones son fundamentales en los humanos y para la comprensión del lenguaje. La corteza cerebral se divide en dos áreas, las cuales son el área auditiva primaria y el área auditiva secundaria. En el área auditiva primaria se detectan los tonos específicos, sonoridad y otras cualidades del sonido. La corteza cerebral. La corteza cerebral está constituida por la corteza auditiva, la cual esta se divide en dos áreas, el área auditiva primaria y el área auditiva secundaria. En el área primaria, en esta se detectan muchos tonos, los tonos específicos, complejos, dificultosos y genéricos. También encontramos la sonoridad y otras cualidades del sonido. También podemos encontrar estimulaciones eléctricas en esta área. Hace que escuche un sonido que puede ser débil o intenso, o también un chirrido, pero nunca son escuchadas palabras o cualquier otro sonido inteligible. En el área auditiva primaria, las neuronas están sintonizadas para una frecuencia concreta. Su actividad depende de las características de los estímulos. Frecuencia alta, frecuencia baja, intensidad y situaciones del estímulo en el espacio. La actividad funcional de esta región está muy influida por el estado de atención del sujeto, vigilia y sueño. Algunas neuronas muy específicas participarán en el análisis de los sonidos. Área auditiva secundaria y de asociación. Las áreas secundarias es en donde se interpreta el significado de palabras habladas y porciones de estas áreas también son importantes para el reconocimiento de la música. El área auditiva secundaria y de asociación se encuentra en la circunvolución temporal superior, también incluida en el área de Wernicke, que influye en la decodificación auditiva del lenguaje, es decir, de una comprensión. Lesiones en esta área conllevan problemas en la capacidad para seleccionar o reconocer determinados elementos auditivos. Principalmente, lesiones en estas áreas conllevan problemas en la capacidad de seleccionar o reconocer determinados elementos auditivos, principalmente. Lesiones en la corteza de asociación izquierda pueden dar lugar a una sordera extrema para las palabras. Reconocimiento alterado. Lesiones en el área de Wernicke darán lugar a la llamada afasia de Wernicke, en la que el paciente tendrá un lenguaje fluido pero carente de significado. Las regiones que rodean periféricamente a áreas ambas, área primaria y área secundaria, sirven para el análisis e integración de la audición con el resto de los sistemas sensoriales: vista, olfato, tacto, oído y gusto.
Algunas lesiones que pueden generar en el lóbulo temporal y en el área auditiva son las siguientes. Como primer punto tenemos la hiperacusia. Hiperacusia es el trastorno caracterizado por la presencia de una audición superior a la normal, aunque no existe como tal, pues es común que haya personas que tienen una agudez auditiva más débil que otras. Sin embargo, existe un término ligado a la hiperacusia que representa realmente una alteración. La algiacusia es una sensación dolorosa ante la presencia de un sonido cuya intensidad no alcanza el umbral del dolor en individuos normales, ya que su sonoridad es muy fuerte. Otras lesiones en esta área auditiva son los acúfenos, o también llamados tinnitus o zumbidos del oído, que quiere decir percepciones sonoras que aparecen en ausencia del estímulo sonoro exterior. Acúfenos pueden ser de frecuencia aguda, pitidos o graves, como los zumbidos. Se suelen apreciar más por la noche, pues es menor el ruido ambiental o permanente. Presentarse de forma aislada o acompañada a múltiples enfermedades. Se da tanto en el oído externo, en el oído interno y también en el oído medio. Tipos de acúfenos. Los acúfenos pueden ser objetivos. También pueden ser percibidos mediante la auscultación por personas. Área visual secundaria 17 de Brodmann, o también llamada corteza perestriada. Es la segunda área en la corteza visual y la primera región en el área de asociación visual. La mayor parte de las neuronas de esta área están dirigidas a las características visuales simples, tales como la orientación, la frecuencia espacial, tamaño, color y forma. También responden a diversas características de las formas complejas, tales como la orientación de los contornos y si el estímulo es parte de la figura o del fondo. Juega un papel muy importante en el almacenamiento de la memoria, de reconocimiento de objetos, así como la conversión de la memoria a corto plazo para los recuerdos de objetos en memoria a largo plazo. Las lesiones en esta área están asociadas con la agnosia visual, que es la pérdida de la capacidad del reconocimiento a través de la visión, que puede tener diferentes manifestaciones. Por ejemplo, la agnosia para objetos, agnosia para caras, agnosias para el color y agnosia topográfica. Los daños en la izquierda pueden estar asociados con la alexia, que es lo que impide o dificulta la lectura. No es de extrañar por la participación en la respuesta a la forma visual de la palabra. Detección de la intensidad de la luz, detección de patrones,
patrones de movimiento, de rastreo visual, discriminación de gestos digitales, atención sostenida para el color y la forma, procesamiento de información visoespacial, atención basada en características y atención de orientación selectiva son las funciones que se encuentran en esta área. Dentro de las áreas de la corteza visual y sus funciones tenemos área 1, registra los estímulos visuales. Área 2, transmite información y responde a formas complejas. Área 3, responde a la orientación y a los ángulos. Área 4, combina el movimiento y la dirección. Área 5, distingue el color. Área 6, registra el movimiento. Y área 7, calcula la profundidad. El cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano. Está protegido en el interior del cráneo y es el centro de mando del sistema nervioso. Por lo tanto, tiene el control de todos los órganos del cuerpo. El cerebro humano puede dividirse en dos partes más o menos simétricas denominadas hemisferios. Cada hemisferio puede dividirse en 4 lóbulos diferentes: lóbulo occipital, parietal, temporal y frontal. Hoy vamos a hablar sobre el lóbulo occipital. Reside la corteza visual, por lo tanto está implicado en nuestra capacidad para ver y interpretar lo que vemos. Está dividido por dos áreas: el área visual primaria y el área visual secundaria. El área visual primaria es la parte de la corteza cerebral responsable del procesamiento de la información visual. Se encuentra en el lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro, también llamada 17 de Brodmann. La función principal de esta área es fusionar la información que viene de ambos ojos, o sea, la visión binocular, y analizar la información respecto de la orientación de los estímulos en el campo visual. Es la que nos permite reconocer el mundo desde la perspectiva de las imágenes. Otra de las funciones asociadas es el procesamiento visual temprano, la detección de la intensidad de la luz, la detección de los patrones, percepción del contorno, discriminación del color, la atención visual, el procesamiento de la información visoespacial, procesamiento de la orientación espacial, patrones de movimiento visual y de rastreo. También en la codificación de caras y palabras escritas.